Shalom a todos, bienvenidos a este audio semanal que va a tratar en este caso del tema de la meditación. Este va a ser nuestro tercer audio sobre el tema de meditación. Va a tener muchos componentes conexos porque estas clases de meditación, como no son de un libro únicamente, sino que son de varios, entonces aquí en la mesa donde yo hago mis grabaciones tengo a mi derecha el Zohar, tengo el libro del Sefer Yetzirah, tengo el Humá de Shem Tov, tengo la oración del pobre, es decir, tengo varias fuentes de los cuales pues voy a tratar de ir construyendo estas clases de meditación. Y también, pues ya a partir de aquí, poco a poco, también es mi idea empezar a dar meditaciones. Que se puede empezar a meditar así cuando uno empieza de cero. Puede empezar a meditar así cuando uno empieza de cero para alinear la mente con los mundos superiores. En audios anteriores hemos hablado de que nosotros tenemos un gran potencial creativo a través de nuestra mente, pero también que tenemos un montón de información que tenemos que depurar de nuestra mente igualmente. Y por eso estudiamos las raíces de la negatividad, cómo trabajar con ellas, vimos algo de Zohar, en el Zohar cómo se explica que la primera meditación, o lo que se puede conocer como la meditación principal, es el rezo, la tefilá, que es el momento donde uno aplica toda su concentración, toda su kavaná, como se dice en hebreo. Las sidrot con las parashiot del libro de Bamidbar, que son muy importantes entender por qué una mente caótica pues genera resultados caóticos. Una mente ordenada genera resultados ordenados. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, tres parshiot, puntualmente, que son Behaloteja, que son Shelach Lecha y que son Korach, estas tres porciones parecen como si fueran la continuación de la misma historia, del mismo relato, o sea, son lo mismo básicamente. Y tiene que ver con errores que se cometen en la vida por no saber encauzar la mente. Entonces, si vamos a ver Behaloteja, al final de la porción de Behaloteja está el incidente de la Shonara al final de la porción de Behaloteja está el incidente de la Shonara entre Miriam y Aarón contra Moshe, pero principalmente Miriam. En la porción de Shelach Lecha es la porción de los espías. Entonces los espías espían la tierra prometida, analizan lo que tienen y luego vienen con una historia a contar o a relatar lo que ellos vieron allá, pero desde una perspectiva negativa, haciendo también la Shonara. Entonces la Shonara 1, esto parece como las películas de Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. La Shonara 1, Behaloteja. La Shonara 2, Shelach Lecha. Y la Shonara 3, que es ya, mejor dicho, la tapa de la olla, Korach. La porción de Korach es como ese punto culminante de la Shonara. Si nosotros estudiamos las raíces del sufrimiento, que eso lo vimos en el primer audio de meditación, mucho de la Shonara nace de ese componente que son la ignorancia, el apego y el odio. Y todas las emociones que generan estas tres fuentes de negatividad. Ya habíamos estudiado eso. Ahora se ven manifestadas y quiero relatar esas tres porciones y más que las tres porciones, esos tres hechos puntuales para entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos ir depurando para tener una meditación más efectiva. Si vamos a Behaloteja, vamos a Midrash. El Midrash dice que Miriam, la hermana de Moshe,
y que eso le causó que desde el cielo le decretaran lepra, le decretaran zarat. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la shonara que hizo Miriam contra Moshe? ¿Qué fue lo que pasó? El Midrash nos dice lo siguiente. Moshe tenía una esposa, esa esposa se llamaba Tzífora, y pues estaba en el campamento con ellos. Resulta que en cierto momento hubo dos personajes en el pueblo hebreo llamados Dat y Medad, que ellos empezaron a canalizar energía de profecía, ellos empezaron a comportarse como profetas y empezaron a dar señales de que tenían la energía de la profecía sobre sí. Y cuando de que tenían la energía de la profecía sobre sí. Y cuando la mujer de Moshe se da cuenta de que estos dos hombres, de que estos dos judíos estaban empezando a ser profetas, ella lo que dice es algo así como: no saben lo que le espera a las pobres mujeres de edad y medad, les va a tocar igual como a mí, vivir sin intimidad sexual. Eso fue lo que dijo Sífora. Y resulta que Miriam escucha a la esposa de Moshe diciendo eso. Recordemos que en las porciones anteriores, sobre todo las del libro anterior, Vaikra, se detallan mucho las leyes relacionadas con el comportamiento sexual. Pero también Maimónides, luego, posteriormente, va a ampliar este tipo de leyes, que es una obligación conyugal del hombre tener relaciones con su pareja. Eso es una obligación. Luego ya la alhaja se mete en cuántas veces sí, cuántas veces no, bueno, etcétera. También están las leyes de pureza familiar. Bueno, no quiero entrar en eso. El caso es que Miriam escucha que la esposa de Moshe está diciendo eso, está diciendo: oiga, a ellos les va a tocar igual que a mí, vivir sin intimidad sexual. Y Miriam, que también conocía de Torah, lo primero que hizo fue ir a darle quejas a Aarón y a hablar chisme. Literal, o sea, como nos pasa a nosotros en la vida. Que en lugar de ir a confrontar a la persona directamente, vamos donde un tercero a meterle chisme al tercero. Entonces llega Miriam: oye, mira, ¿qué le pasa a Moshe? ¿Por qué Moshe le hace esto a Sífora? ¿Por qué él no tiene relaciones? Si además él debe saber, porque él tiene más Torah que nosotros, él habla directamente con Hashem. Recordemos que en esta porción es cuando se dice, es la porción de la Torah, cuando se dice de Moshe en Números 12, capítulo 12, Pasuk 3, al Pene Adama, y dice Anaf Mikol Adam. O sea, que en esta porción se dice que Moshe es más humilde que cualquier persona y que la humildad era la condición más importante de cualquier judío. Pues resulta que efectivamente Moshe no estaba teniendo relaciones con su esposa. O sea, él llegó a un punto en el que dejó de tener relaciones con ella para dedicarse para dedicarse por completo su vida a el servicio divino. ¿Por qué? Si ustedes leen bien, casi que todas las porciones de la Torah dicen Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vaidaber Adonai. ¿Y eso qué significa? Que Dios habló con Moshe. O sea, que Dios estaba constantemente llamando a Moshe. O sea, que Moshe prácticamente él dejó cualquier noción de su vida de lado. Dejó cualquier aspiración personal, cualquier sueño personal, y él se dedicó únicamente a estar pendiente de cuando Dios lo estaba llamando o necesitando. Entonces, para él no tener la impureza que produce la relación sexual, pero no quiero entrar en eso porque pues tendría que entrar a una clase de alajá, pero sí,
O sea, cuando una pareja tiene relaciones sexuales necesitan hacer Netilat Yadayim para purificarse. Entonces Moshe decidió dejar de tener relaciones con su esposa para no tener la necesidad de estarse purificando después de tener la relación. Por lo tanto, Moshe estaba 24/7 pendiente de lo que Hashem quisiera. Y dice aquí en el Pasuk 4, Números capítulo 12, Pasuk 4, Vayomer Adonai pitom el Moshe bel Aarón bel Miriam seu sheloshtechem el Oel Moed. Y le dijo Dios repentinamente, dice, repentinamente, pitom, a Moshe, a Aarón y a Miriam, los llamó repentinamente. Salgan ustedes tres a la tienda de encuentro. O sea, ya hubo el Ashonará con Aarón y con Miriam. Lo que el Midrash nos dice es que Moshe salió caminando tranquilo. Ya Hashem me está llamando común y corriente, para él era común y corriente. Pero Aarón y Miriam estaban apenas teniendo relaciones, pues cada uno con su pareja. O sea, Aarón estaba en su tienda, Miriam estaba en su tienda y estaban teniendo intimidad con sus parejas. Y pues a uno cuando a una persona Hashem la llama a la tienda de encuentro es ya. Por eso dice aquí repentinamente. No es cuando yo quiera o cuando, ay no, espérame, me alisto, me visto, me baño, me pongo presentable para llegar a donde Hashem. No, es ya. O sea que mientras Moshe llegó, normal, común y corriente, como cualquier día, Aarón y Miriam llegaron a las carreras sudados, oliendo a cuerpo, apenas normal, común y corriente, como cualquier día. Aarón y Miriam llegaron a las carreras sudados, oliendo a cuerpo, apenas semidesnudos. Y ahí es cuando se dieron cuenta, Aarón y Miriam, que Moshe era especial. Y Moshe era diferente. Ahí entendieron quién era Moshe Rabbeinu. Y muchas veces a uno le pasa eso, que por no entender el proceso de los demás, uno los juzga y habla mal, igual que hizo Miriam. Pero ese es el primer episodio. El segundo episodio de la Shonara, ya, como lo dije, el episodio de los espías, que dieron un mal reporte de la tierra de Israel, hicieron la Shonara de la tierra de Israel, y eso generó que se viniera una consecuencia. Y la consecuencia, a llegar a la tierra prometida, que iban a morir en el desierto y que iba a ser un proceso de 40 años vagando en el desierto. El Lashon Hara produce ese tipo de cosas. Entonces uno diría, y es aquí, ya luego vendrá la porción de Korah, que es la sublevación contra la autoridad que Hashem le dio a Moshe, el querer tomar un lugar que no le correspondía, pues hablando de Korah, que él quería un lugar que no le había sido asignado. Y que eso genera otra destrucción dentro del pueblo. Y la pregunta es, bueno, el Lashon Hara parece ser el protagonista de estas tres porciones. ¿De dónde sale tanto Lashon Hara? El Lashon Hara sale de nuestros pensamientos. Y estamos en unos, o sea, por eso lo toco, porque estamos estudiando meditación. Y la meditación es una relación entre nuestros pensamientos y lo que decimos. O sea, muchas veces la persona es lo que dice, lo que piensa. Y muchas veces uno conoce a la persona y sabe lo que piensa según lo que dice. Hay personas que piensan que la vida es lo peor, que la vida es un mar de lágrimas. Hay gente que tal cual dice que este es un valle de lágrimas. Ya uno según lo que es porque si la persona lo dijo, es porque primero lo pensó. O sea, que hizo una meditación, ¿cierto? Y en esa meditación dedujo o concluyó que la vida es una porquería. ¿Y luego qué? Lo decreta con su palabra. Decreta con su palabra. Lo mismo las personas que tienen problemas a nivel emocional, a nivel de relaciones.
Una mujer o un hombre que se la pasa diciendo que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales, todos están cortados por la misma tijera, en realidad lo que están haciendo es un acto de meditación. Lo que pasa es que no se están dando cuenta que ellos mismos están creando su propio universo con esa forma de pensar. El cambiar la forma de pensar es difícil. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos obedecen a dos impulsos, básicamente. Al Yetzer Hara o al Yetzer Hatov. El Yetzer Hara es todo lo negativo. El Yetzer Hara es el deseo de formar cosas de manera egoísta. Y el Yetzer Hatov, que es todo lo contrario, es el deseo de formar cosas altruistas. Y todos los seres humanos estamos debatiéndonos entre esas dos tendencias. En el deseo de formar un vocablo hebreo que viene del mundo de Yetzirah. Por eso la palabra Yetzirah se parece a Yetzer. Y Yetzirah es formación. O sea, por eso el Yetzer Hara es la formación del mal. Ni siquiera es el instinto del mal, es la formación. Con lo cual, nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos formando en nuestra vida. Porque lo que tenemos manifestado es porque lo formamos anteriormente. La pregunta es, y esto es, digamos que la primera gran conclusión de este audio. Uno, ¿cómo controla su Yetzer Hara? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Desde el que lleva 5 años en la Torá hasta el que hasta ahora está empezando. ¿Cómo hace uno para controlar el Yetzer Hara? Algunos dirán que rezando, no sé, otros dirán que estudiando, otros de uno para controlar el Yetzer Hara. Algunos dirán que rezando, no sé, otros dirán que estudiando, otros dirán que haciendo buenas obras, otros dirán que no pensando cosas negativas. Hay gente que dice, no, yo evito pensar cosas negativas. Y resulta que la Torá en ningún momento, ni en los 10 Aseret Adibrot, ni en los 10 mandamientos, ni en las Misbot, ni en nada de lo que es el cuerpo de la Torá, nos está diciendo que no tengamos malos sentimientos. Somos seres humanos, o sea, partamos de que no somos ni ángeles ni sadikim, somos seres humanos que sentimos de todo. Sentimos odio, sentimos tristeza, sentimos frustración, que nuestra naturaleza, si se le puede decir así, es que tenemos sentimientos. Y la Torah en ningún momento nos está prohibiendo que los sintamos así. O sea, la Torah no nos prohíbe tener sentimientos, seanles cuales sean. Pero hay sentimientos como los que sintió Miriam o como los que sintieron los espías, que llevaron a consecuencias catastróficas. Lo único cercano a la prohibición de sentimientos, si vamos a ver, vamos a Mishneh Torah y vamos a las Misbot, de las 613 Misbot, hay una Misbot Lota Ase, que es la número 233, y dice, Misbot Ase número 233, no dejarse llevar por el pensamiento del corazón y la vista de los ojos para hacer cosas que contradicen la Torah. O sea, que es una mitzvah, no dejarse llevar uno ni por una mitzvah, no dejarse llevar uno ni por su mente ni por su corazón. Pero eso en ningún momento dice, no sientas odio, no tienes derecho a que la gente te caiga mal, no tienes derecho a preocuparte, todos tenemos preocupaciones, angustias económicas, familiares, de salud, de lo que sea. Vuelvo a la pregunta. Si la Torah no me está prohibiendo tener sentimientos y ser una persona, ser un ser humano, con todo lo que eso implica, ¿cómo controlo yo mi Yetzer Hara? Hasta sería interesante que cada uno ponga en el grupo su respuesta. ¿Cómo hace? ¿Cómo cada cual, cómo lo hace en su vida diaria? Cuando llega el Yetzer Hara, para no cometer el error ni de Miriam, de ir a echar chisme con un tercero, ni de los espías, de hacer la Shonara. ¿Cómo hace uno para controlar el Yetzer Hara? ¿Cómo hace uno para controlar el Yetzer Hara? Yo sé que cada uno me va a dar su respuesta. La respuesta que da la Torá
es que solamente hay una manera para controlar el Yetzer Hara, una sola. Y esa manera es la siguiente: recordar que todo lo que tenemos y lo que no tenemos viene de Hashem. Es la única forma de controlar el Yetzer Hara. Que lo que yo tengo, poco, mucho, bendición, no bendición, problema, lo que sea, todo me lo está dando Hashem. Todo. Si yo quiero algo y no lo tengo, también tiene que ver Hashem en eso. En que algo que yo quiera no lo tenga todavía. Que todavía esté en proceso de que llegue. Entonces ya uno entiende. Listo. Todo es todo. Desde el cordón de los zapatos en adelante. ¿Y cómo entonces hago yo para procesar las emociones de un ser humano común y corriente? Yo aquí no estoy aspirando ni yo mismo a ser santo, ni a que los demás sean santos. Somos personas común y corriente y tenemos nuestros momentos. Bueno, ¿cómo hace uno con esas emociones? La respuesta es: uno no tiene por qué ir a darle quejas a los demás, ni a expresarle las emociones negativas a los demás. La forma que la Torá nos ofrece para poder expresar nuestras emociones negativas, todos estos derivados de la ignorancia, del odio y del apego, es que nuestras quejas vayan directamente a Hashem. O sea, yo no puedo ir a contaminar a otra persona con un chisme. Yo no puedo ir las emociones negativas, todos estos derivados de la ignorancia, del odio y del apego, es que nuestras quejas vayan directamente a Hashem. O sea, yo no puedo ir a contaminar a otra persona con un chisme. Yo no puedo ir con otra persona a hacer la shonara. Pero yo sí puedo, si me siento muy mal, si me siento abatido, con ira, con piedra, con lo que sea, yo sí puedo hablar con Hashem. Y directamente con Hashem descargarme. Y decirle: Hashem, me pasa esto, me siento así, esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo, ayúdame, estoy desesperado, lo que sea. Eso sí lo podemos hacer. Y es la forma en la que nosotros descargamos ese Yetzer Hara de manera saludable y proactiva sin afectar a un tercero. Y hay una técnica de meditación verbal, así como cuando hay, no sé, tal vez es que no lo tengo claro el ejemplo, pero generalmente en las telenovelas y en las series de televisión siempre hay un momento donde una persona, el protagonista o alguien de la novela, sale a rezar y habla con Dios. Y habla con sus propias palabras, o sea, no con rezo en hebreo ni nada, sino hablando con sus propias palabras, como hablando con un amigo. No, Dios mío, es que lo que tú me pones es, mejor dicho, es que yo no entiendo, Eso es Itbodedut, tener un diálogo espontáneo con Hashem. ¿Quién puede hacer Itbodedut? Todo tipo de persona puede hacer Itbodedut. Todo tipo de persona debe hacer Itbodedut. Y es la manera en la cual nosotros descargamos el inconsciente del que hablé yo en el audio anterior. Descarga uno toda su frustración, su rabia, y uno al mismo tiempo le está entregando a Hashem eso, le está entregando a Hashem la propia vida de uno. Uno está declarando, al hacer Itbodedut, es como declarar: Hashem es el que me va a ayudar, Hashem es el que me va a solucionar. En lugar de acudir a un tercero o a personas. Imagínense ustedes, por ejemplo, en una relación de pareja, si se acostumbrara a hacer Itbodedut, pues no habrían peleas entre esposo y esposa. O sea, antes de yo ir a regañar a mi esposa o antes de mi esposa venir a regañarme a mí, pues primero hacer Itbodedut. Uy, yo no entiendo por qué este fulano hace esto. Ay, Dios mío, ayúdame, Hashem. Ya uno descarga. Y cuando va a hablar con la otra persona, pues ya está calmado. Ya, o por lo menos ya tiene mejor idea de cómo hablar con otra persona. Pero el ser humano hace todo lo contrario. El ser humano va directamente a descargarse con los demás. Pero el ser humano hace todo lo contrario. El ser humano va directamente a descargarse con los demás. De sus propios miedos, frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, la Itbodedut es importantísima
para evitar seguir formando derivados de la ignorancia, del apego y del odio. Es mejor primero uno, es como cuando va uno al psicólogo, pero en este caso no es un psicólogo de carne y hueso, es Hashem el psicólogo. Y es así tal cual, como cuando una persona va al psicólogo y al psicólogo le cuenta todo, con pelos y señales, pues así mismo la Hitbodedut es ir con Hashem y que Hashem sea, entre comillas, nuestro psicólogo. Yo los invito a que lo intenten y verán cómo cambia toda la perspectiva divina, porque uno está al hacer Hitbodedut, uno ya no va, mejor dicho, ya uno no es como ese dicho que uno no habla con el dueño, uno habla con el dueño del circo y no con las pulgas. O sea, hacer Hitbodedut es ir directamente con el dueño del circo y comentarle las situaciones. Como cuando alguien en un trabajo, en lugar de quejarse con un subalterno, va directamente a donde el jefe Pluma Blanca y le comenta al jefe Pluma Blanca cómo está la situación. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estudiar algo, porque esto hace parte, pues me parece a mí, que es parte importante como de estudiar las bases de la meditación cabalística. Pues me parece a mí que es parte importante como de estudiar las bases de la meditación cabalística. Y para poder entender la meditación cabalística hay que empezar a entender las diversas ramas de la cábala. Esto es de lo más íntimo del pueblo judío. Entonces lo vamos a tratar con el mayor de los respetos. Se sobreentiende que una persona que quiera entrar en este conocimiento, pues ya tiene que estar cumpliendo misbot, ya tiene que estar guardando su Shabbat, ya tiene que estar comiendo lo más kasher posible. Debe estar esforzándose más allá de un esfuerzo intelectual. La cábala se divide en 3 áreas básicas. Hay una que es la cábala teórica, la cábala práctica y la cábala meditativa. Vamos a ver de qué se trata cada una. Se enfrenta con gran éxito a los problemas planteados por las muchas escuelas de filosofía y proporciona un marco conceptual en el que todas las ideas teológicas se pueden encajar. Pero lo que es más importante para el tema, la cábala teórica también plantea el marco mediante el que poder entender los mecanismos de tanto la cábala meditativa como la cábala práctica. O sea que la primera cábala que uno tiene que estudiar, la que hemos estudiado generalmente, es la cábala teórica. Cábala teórica es entender cuál es la estructura de las 10 sefirot, a qué corresponde cada sefirot, con qué conectan, cómo se interrelacionan, cómo llegan a mi vida. Es cuando yo les he explicado, por ejemplo, que a mí me llega un pensamiento. Necesito una idea genial, necesito crear un negocio. Esas ideas geniales vienen de Binah. De Binah pasan por Da'at. Y entonces es cuando yo decido si mi idea es para beneficiar a los demás o solo para beneficiarme a mí mismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cábala teórica. Hay aproximadamente unos 3.000 libros publicados de cábala y la inmensa mayoría tratan en su mayor parte de cábala teórica. De hecho, los libros más comunes, tipo centro de cábala, son cábala teórica. Ya lo que es cábala práctica y meditativa, eso es ya mucho más difícil de conseguir. En esta categoría, cábala teórica, se incluyen las obras como el Zohar, casi totalmente teóricas en sus ámbitos. Lo mismo puede decirse los escritos de Rabbi Isaac Luria, el Ari, como por ejemplo el Jardín de las Manzanas, del cual he estudiado para hacer audios de Zohar semanal, considerado por muchos el Ari, el más grande Jardín de las Manzanas, del cual he estudiado para hacer audios de Zohar semanal, considerado por muchos el Ari, el más grande cabalista de todos los tiempos.
Con el paso del tiempo, su escuela investigó más y más profundamente en las ramificaciones filosóficas de los conceptos cabalísticos principales, produciendo un sistema filosófico extremadamente profundo, autoconsciente y satisfactorio. Por otra parte, la cábala práctica era un tipo de cábala que ya usa técnicas para mover de cierta manera la realidad. O sea, que ya cuando uno ha avanzado en cábala teórica entra en cábala práctica. Y la cábala práctica es, por ejemplo, aprender cómo activar nombres de Dios, cómo activar Kameot, cómo activar ese tipo de fuerza. Desaprobaron el uso de tales prácticas, catalogándolas de peligrosas y espiritualmente no adecuadas. Como resultado de ello, solo han sobrevivido en muy pequeño número de textos, la mayoría en forma de manuscrito y solo un puñado de los más selectos judíos observantes han podido acceder a textos de cábala práctica. Lamentablemente, muchas escuelas, sobre todo de ocultismo, se han robado secretos de cábala práctica para luego utilizarlos en sociedades secretas o para hacer cosas relacionadas con brujería. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cábala práctica. Casi que lo más recomendable de la cábala práctica es la astrología y trabajo con Kameot, nombres de Dios, y no más. Es significativo el que algunas de las técnicas a las que se alude en esos fragmentos de libros de cábala práctica parece que se han conservado entre escuelas europeas no judías. O sea, como les digo, la relación entre la cábala práctica y esas escuelas constituye por sí algo difícil de estudiar, porque uno muchas veces, para poder entender conceptos de cábala práctica, tiene que ir a las personas que los robaron. Ahora, vamos a lo que es la cábala meditativa. La cábala meditativa se halla a medio camino entre los dos, o sea, entre la cábala práctica y la cábala teórica está la cábala meditativa. Algunos de los métodos más antiguos lindan con la cábala práctica y su utilización ha sido desaprobada por algunos y aprobada por otros, especialmente los que más han ahondado en la cábala meditativa. Los que más han ahondado en la cábala meditativa son los de la escuela del Ari. Dentro de esta categoría están los pocos textos conservados del periodo talmúdico. Lo mismo es cierto de las enseñanzas del maestro del siglo XIII, Rabí Abraham Abulafia, cuyas obras de meditación no han sido nunca publicadas y sobreviven solo en manuscritos. De lo más elocuente resulta la afirmación que figura al final de un libro del Ari que se llama la Shaarei HaKedushá, las puertas de la santidad, que es esencialmente un manual de meditación. La parte más importante y explícita de este libro es la sección cuarta del Shaarei HaKedushá, que da instrucciones concretas para la meditación. Cuando el libro se imprimió por primera vez en 1715, el editor omitió esta última y más importante sección y puso la siguiente nota. Dice: el editor declara que esta sección cuarta no debe ser copiada o impresa puesto que consiste en su totalidad de nombres divinos, permutaciones y misterios ocultos, y no es conveniente traerlos al altar de la letra impresa. El mismo Ari utilizaba un sistema de meditación consistente en Yehudim. Los Yehudim, la traducción sería como unificaciones, el cual estaba incluido en el cuerpo principal de sus escritos, particularmente Sha'ar Ruach HaKodesh, que es la puerta del Espíritu Santo. Pero aquí de nuevo nos encontramos con que, aunque el Ari vivió en el siglo XVI, este texto no se publicó hasta 1863. Durante más de 300 años solo resultaba accesible en forma de manuscrito. Entonces, pues bueno, como vemos, ya para dejar claro ese punto, ¿se debe meditar? Mi opinión es que sí. Mi opinión es que uno debe utilizar todo el potencial de su mente. Las mayores meditaciones donde se consiguen hoy en día, en los sidur cabalistas. Y parte de estos audios
tiene mucho que ver con empezar a enseñarle a una persona que no tiene sidur cabalista cómo meditar con un sidur, como si lo tuviera. O sea, podría ser que una persona que quiera profundizar en la meditación cabalística se deba comprar un sidur cabalista. El sidur cabalista más común que nosotros podemos conseguir se llama La oración del pobre, que es del Centro de Kabbalah. Es el texto con el cual vamos a trabajar en este ciclo de clases de meditación. Pero cualquier persona con su sidur común y corriente también puede aplicar estas técnicas. Cualquiera de las dos es válida. Eso depende si la persona tiene los recursos para comprar su sidur cabalístico con meditaciones o si tiene cómo conseguirlo, porque tampoco es tan fácil. O sea, yo tengo por ahí un mecanismo para conseguirlos, pero fácil no es. Vamos a estudiar las escuelas de meditación cabalística. Y terminamos el audio con una pequeña meditación y yo les dejo la imagen en el grupo. Escuelas. Los cabalistas sostienen de modo unánime que los primeros en implicarse en prácticas meditativas fueron los patriarcas y los profetas, que las utilizaron para alcanzar la iluminación y la profecía. Aunque en la Biblia hay muchas alusiones al respecto, la escritura virtualmente guarda silencio al llegar al punto de dar descripciones explícitas de sus métodos. Sin embargo, si se miran los textos apropiados, se puede conseguir un alto grado de comprensión sobre los métodos que se utilizaban en tiempos de los profetas. Textos apropiados se puede conseguir un alto grado de comprensión sobre los métodos que se utilizaban en tiempos de los profetas. La referencia directa más antigua respecto a métodos es del siglo I, del primer periodo talmúdico. Allí nos encontramos a algunos de los más grandes talmudistas practicando las artes místicas, haciendo uso de un número de técnicas meditativas para conseguir la elevación espiritual y el ascenso al dominio trascendental. Muchas de ellas consistían en la repetición de nombres divinos y en una concentración intensa en las esferas trascendentes. Lo poco que sabemos de sus métodos se ha preservado en unos pocos fragmentos y en un notable texto completo, el Ekalot Rabbatai, o sea, los palacios mayores, de los que las partes principales se presentan por primera vez en traducción en este libro que estamos estudiando. Algunos de los principales clásicos de la Cábala se escribieron en este periodo, como el Sefer Yetzirah, que también lo estamos estudiando, escritos en los Eklalot, y por lo general solo se dan en ellos los más leves indicios de cómo se alcanzan esos niveles. Con el cierre del periodo talmúdico, los métodos quedaron restringidos a unas muy reducidas sociedades judías de rabinos. Tanto el Bahir como el Sefer Yetzirah permanecieron absolutamente desconocidos fuera de esos círculos y no se revelaron hasta finales del siglo XII y el siglo XIII respectivamente. En particular, la publicación del Bahir dio ímpetu al estudio de los misterios y algunos individuos empezaron a enseñar abiertamente métodos secretos. El más notable entre ellos fue Rabbi Abraham Abulafia, que vivió entre el año 1240 y 1295. Tras recibir la tradición de fuentes antiguas, fue el primero en ponerlas por escrito. Fue condenado por ello en muchos círculos, aunque en la mayoría de los cabalistas consideran que sus métodos son auténticos y están basados en una tradición kasher, en una tradición de confianza. Algunos de sus contemporáneos, notablemente Rabbi Isaac de Arco y Rabbi Yosef y Catlaya, hablan también de métodos meditativos. Eso como un abrebocas de lo que es la meditación. Ahora, vamos a la tercera parte de este audio. Ya hemos hablado que la mente tiene dos componentes, que es la mente conceptual y es la mente no conceptual. Y hemos hablado que por la mente pasan tres tipos de raíces de negatividad. Ya le dedicamos tiempo a este audio a hablar de cómo lidiar con la más molesta de todas, que es el Yetzer Hara. Ahora vamos un poco más allá. Y esto es un poco, voy a tratar de sencillo posible, un poquitico de teoría de la realidad. Nosotros, ¿cómo sabemos que las cosas son reales? Esta pregunta yo la quiero dejar para que
por favor, en los comentarios del grupo me la hagan. ¿Ustedes cómo saben que la realidad es real? O sea, que lo que viven, lo que ven, lo que comen, lo que sienten es realidad. Porque si vamos a hacer un análisis del funcionamiento de la mente, en realidad nosotros no podríamos justificar que la realidad existe. Yo sé que es muy loco lo que estoy diciendo, pero vamos masticándolo poco a poco, despacio. Pero si me doy a entender, despacio, pero si me doy a entender, voy a poner en estas palabras, todo lo que nosotros podemos experimentar del mundo, lo experimentamos a través de los sentidos. Son los 5 sentidos los que nos dan una apariencia de que existe una realidad. Pero yo no puedo asegurar que la realidad existe. Voy a poner un ejemplo. Digamos que a mí me gusta el queso. A todos nos gusta el queso. Tal vez haya alguno que no le guste el queso, pero en general nos encanta el queso. Y digamos que a mí me acercan un trozo de queso, mozzarella, que me encanta el mozzarella, que me dan un trozo de pan, 2 trozos de pan, coloco el queso, le echo hummus, le echo tahine, queso con pescado, y pruebo ese espectacular sándwich de queso con salmón. Y siento todos los sabores, el sabor del queso, el sabor del salmón, el sabor del tahine, del hummus. Pero realmente lo único que yo estoy experimentando son percepciones de sensaciones a través de mi cerebro. Sin embargo, yo no puedo asegurar que ese sándwich existe. De la misma manera, cuando nosotros vemos la materia, llámese una silla, una mesa, un encendedor, un celular, lo que sea, cuando un científico va a estudiar las propiedades de la materia, por ejemplo de la mesa, toma un microscopio y se va a la pequeña de la mesa, que la partícula más pequeña de la mesa es el átomo. Y resulta que el átomo está compuesto mayormente por vacío. O sea, la mayor parte del átomo es vacío. Aparte del protón, neutrón y electrón, hay mucho vacío. O sea que, paradójicamente, el componente más importante de la mesa de madera en la cual yo estoy en este momento colocando mis libros es vacío. Hay muy poquita materia y hay mucho vacío. De la misma manera yo tengo que relacionarme con la realidad para poder alinear mi mente con los mundos superiores. Yo trabajo con un modelo que es el de los 8 circuitos del cerebro. El cerebro tiene 8 circuitos. 4 de esos 8 circuitos están funcionando normalmente. Los tenemos todo el tiempo funcionando normalmente. Los tenemos todo el tiempo funcionales. Esos 4 primeros circuitos del cerebro nos sirven para relacionarnos con el mundo, para tener emociones, sensaciones, para poder sobrevivir, para poder tener instinto sexual, etc. Pero los otros 4 circuitos del cerebro están dormidos. Y esos 4 circuitos se despiertan a través de la práctica espiritual, de las misbot, de la tefilá, de la meditación. Y con esos otros 4 circuitos del cerebro es que yo me relaciono con los mundos superiores. Y puedo lograr grandes cosas como por ejemplo una meditación donde yo pueda, con la ayuda de Hashem, descender energía a los mundos superiores. Pero ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para poder llegar a despertar esos otros 4 circuitos? Y por eso es que hablamos siempre de las raíces de la negatividad. Yo sé que yo repito como una lora esto, pero es el apego, el odio y la ignorancia. Una persona que está metida en esas raíces,
el apego, el odio y la ignorancia, le cuesta mucho y le va a costar mucho despertar los otros 4 circuitos de su cerebro. O sea, va a ser bien difícil, por no decir que casi que imposible, para una persona que se deja dominar, por ejemplo, por su ira, se deja dominar por el mal genio, se deja dominar por los celos, se deja dominar. Recordemos, vamos a recordar, una persona que se deja dominar por la hipocresía, por la desvergüenza, por la ignorancia, por el odio, por la venganza, por la envidia, por la codicia, por la vanidad, por el entusiasmo exacerbado. O sea, por la ignorancia, por el odio, por la venganza, por la envidia, por la codicia, por la vanidad, por el entusiasmo exacerbado. O sea, toda persona que se deja llevar por las raíces del sufrimiento es una persona que su conciencia queda atada a Malhut. Y Malhut se convierte en una cárcel donde la persona está aprisionada y no puede contemplar los mundos superiores. Para poder meditar y hacer todo lo que dice el Zohar, todo lo que dicen los libros y lo que les voy a ir proporcionando de meditaciones cabalísticas profundas, hay que hacer un refinamiento profundo de nosotros mismos. Incluso en la comida. O sea, una persona que no come kasher, prácticamente le va a quedar imposible adoptar este camino. O sea, y hay métodos de comer kasher. O sea, comer kasher no significa solamente comprar, todo lo pueden comprar kasher sin ningún problema. Y la persona que no puede comprar todo kasher puede buscar alternativas de cómo comer kasher. Porque ya, como lo compartí yo en este grupo, como 4 audios de Kashrut, y esos audios de Kashrut son muy para la vida cotidiana, o sea, no es nada del otro mundo. Pero la alimentación, hay rabinos que dicen que una persona que no come kasher ni siquiera le provoca estudiar Torah, porque su cuerpo no va a absorber la Torah. O sea, por eso es que la persona que come cerdo no le interesa esto, porque el cerdo lo lleva a estar totalmente impuro todo el tiempo. La persona que mezcla leche con carne, lo mismo. Entonces es importante tener esa conciencia de que es importante tener esa conciencia de que una purificación personal es importante para poder obtener resultados favorables en una meditación cabalística y poder meditar no solamente para sí mismo, sino para los demás, para poder tener una tefilá poderosa, que la tefilá de uno tenga peso. Es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, miren, el rabino que a mí me llevó al tema de la circuncisión, cuando yo logré hacer la Brit Milá, la circuncisión, lo primero que me dijo, yo todo adolorido pues del tema, lo cuento como anécdota, pero es sobre todo para los hombres que entiendan el punto al que quiero llegar. Cuando un hombre se circuncida, el rabino me decía, mira, a partir de ahora tus oraciones van a tener peso. Ya entraste al pacto. Ya a partir de aquí, tus rezos sí tienen peso. Y créanme que eso uno lo siente. Uno lo siente con el paso del tiempo que uno se va acostumbrando a vivir como hombre circuncidado. Uno siente la realidad de manera diferente. Ya no es como la sentía antes. Uno se siente raro, o sea, no lo puedo explicar totalmente con palabras, pero sí, uno para rezar ya siente que es más fácil, por ejemplo la concentración, siente que es más fácil la meditación, fluye, no se deja llevar por las distracciones de la mente. Y eso lo iremos viendo poco a poco en este curso. Quiero terminar. Es que estos audios son un reto porque como tomo de tantas partes, no es un único texto. Este Sidur tiene una particularidad y es que tiene divididas todas sus secciones en cuanto a los mundos. Acuérdense, en el árbol de la vida está el mundo de Asiyá, está el mundo de Yetzirah,
está el mundo de Briyah y está el mundo de Atzilut. El mundo de Asiyah es el más bajito. Luego viene el mundo de Yetzirah, más arriba. Luego viene el mundo de Briyah, más arriba. Y por último, en la punta, Atzilut. Y asimismo, cuando uno reza, uno tiene que ir subiendo por todos los 4 mundos. Entonces, vamos a... Les quiero como contar así muy rápidamente cómo mundos. Entonces, vamos a... Les quiero como contar así muy rápidamente cómo empieza uno a subir los mundos. En el Sidur estamos hablando de Shaharit. En Shaharit es el rezo más largo de todos, o sea, es el que más se demora uno. Hay unas bendiciones preliminares, que son las 18 bendiciones matutinas, que luego viene las bendiciones a la Torá, todo eso, después de hacer, eso se llama Birkot HaShahar, las 18 bendiciones matutinas y la bendición de la Torá. Luego, cuando empezamos el rezo que se llama atadura de Yitzhak, la atadura de Yitzhak, empezamos, la conciencia empieza a subir al mundo de Asiyah. O sea, la atadura es luego hablamos de Levat Haneshama, Lefijaj, hacemos un pequeño Shema Israel, luego vamos a leer los Korbanot, el Ketoret, después de que leemos el Ketoret está la Navejoah, después leemos los otros Korbanot, las Mishnah, que son 8 Mishnah, luego decimos Odu, la Donai Kirishmo Odu, Babilotab Odu, decimos el Nekamot, Aromimha. Luego llega un punto en el que uno dice Adonai Meleja, Adonai Malaja, Adonai Yimloch Lolamboet. Luego está el Salmo 67. Y llegamos a Baruch Shamar. Cuando llegamos a Baruch Shamar, estamos en el mundo de Yetzirah. Ya nuestra conciencia subió de nivel. Baruch Shamar, estamos en el mundo de Yetzirah. Ya nuestra conciencia subió de nivel. Y en el rezo de Baruch Shamar, es que no me quiero adelantar, uno puede meditar los 13 atributos de misericordia. Ya llegaremos a ese punto. Bueno, Baruch Shamar, Yehijebot, el Salmo de las Re, con las meditaciones del Poteaje Yadeja para obtener Parnasá, sustento. Luego están los 4 salmos del 146 al 150. Esos 4 salmos sirven para poder experimentar la conciencia de la Santa Shejina. O sea, cuando uno lee estos salmos y sobre todo llega con mucha concentración al Haleluya, Haleluya Bekocho, Haleluya Bitkeuso, Haleluya Bibrotab, Haleluya Krogulo, Haleluya Betekashofar, Haleluya Benebepinor, Haleluya Betofumahol, Haleluya Beminimiugab, Haleluya Betetleshama, Haleluya Betkol, Hanishama Tegeleya, Haleluya. Ahí es cuando una persona puede experimentar Shejina, pero no quiero llegar a eso todavía. Todavía seguimos en el Olama Yetzirah. Luego decimos Vaibarej, luego decimos Vayosha, decimos el canto del Mar Rojo, Yashir Moshe. Seguimos en Olama Yetzirah, Yishtabach. Cuando decimos Yishtabach, ahí pasan otro tipo de cosas. Y llegamos a las bendiciones del Shema, que es el mundo de Briyah. Recuerden que el Shema Israel se divide bendiciones antes del Shema, Shema Israel, y bendiciones después de la Shema. O sea, que cuando llegamos a donde dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uborei choshech, estamos en el mundo de Briyah. El versículo inicial dice Yotzer or uborei choshech, forma la luz y choshech, forma la luz y crea la oscuridad. Esto se refiere al concepto de luz y oscuridad, el bien y el mal, que nos da el libre albedrío de escoger entre luz y oscuridad. Cuando una persona en su rezo diario dice Yotzer Or, su conciencia entra a algo que se llama la cámara de zafiro, el Eihal Libnat HaSapir, y entra al mundo de Briyah.
Ya salimos del mundo de Yetzirah, estamos en el mundo de Briyá, hacemos las bendiciones antes del Shema, luego hacemos el Shema Israel, luego hacemos las bendiciones que vienen después de la Shema, y ahí se termina el mundo de Briyá. Y cuando hacemos la Amida, la Shemoneh Esrei, ahí estamos saltando al mundo de Atzilut. Es lo más elevado que hay en todo el resto de la mañana. Es cuando uno más tiene que concentrarse y hacer meditaciones cabalísticas. Es tan fuerte, cuando se hace correctamente la Amida, se dice en silencio. Uno la Amida no la dice así como estoy hablando. O sea, uno no dice la Amida de viva voz, sino que uno dice así, suavecito, apenas que uno pueda escuchar, porque ya uno está prácticamente frente a Hashem cuando llega a la Amida. Y eso es lo que nos enseña el Sidur Kabalista, cómo ir subiendo mundo por mundo dentro de lo que es la lógica del rezo. Entonces, ya tenemos tarea para esta semana, que es no descargar nuestra frustración o nuestras emociones negativas, no descargarlas sobre terceros, sino que las vamos a descargar directamente con Hashem. Y ahí vamos poco a Yetzirah. Hay unas meditaciones para hacer, pero bueno, ya iremos avanzando en eso. Gracias por su atención. Les deseo que tengan una excelente semana, que tengan Refuah Shelema, Parnatzah, Atzlajá, Briut, Shalom Bait, todas las bendiciones de este mundo y del mundo venidero, y nos estamos escuchando.